Buenas noches, estimado docente, compañeros. El tema que nos ha tocado a este grupo es lo que es protección diplomática. Ya, vamos a hablar un poco sobre esto en una introducción breve. Ya, en el derecho internacional público, esta es una rama que puede establecerse de forma independiente y está compuesta por instituciones insertadas de conformidad con las convenciones de costumbres o tratados. Ya, la protección diplomática es una de ellas, de la cual estamos hablando, eh, y ha experimentado muchos cambios a través del tiempo. Conceptualmente, podemos decir que la protección diplomática se refiere a la invocación de la responsabilidad de un país por los daños que pueda causar un hecho o acto ilícito internacionalmente, ya, cuya nacionalidad pertenezca a otro país. En sí abarca que el propósito de la protección diplomática es hacer cumplir esta responsabilidad. Un pequeño concepto, ya, es que consiste en el recurso a la acción diplomática o a otro medio de solución pacífica por un Estado que asume por derecho propio la causa de sus nacionalidades en razón de un perjuicio sufrido internacionalmente. Orígenes. Ya. La protección diplomática surge de la práctica de los estados en sus relaciones mutuas, configurándose en la materia una norma de origen de carácter general. Los estados en sus usos de facultades soberanas eh, dan origen al instituto en el derecho interno, dentro del esquema planteado por Thomas Hobbes en el Leviatán. Una de las características que podemos observar en lo que es la protección diplomática es que ha sido considerada como un derecho del Estado. El individuo afectado por un hecho internacional ilícito cometido por otro Estado debe endosar al Estado del cual es nacional su reclamación. ¿Ya? Otro punto es que el derecho a ejercer la protección diplomática en favor de sus naciones, aunque se trata de un derecho discrecional, toda vez que, salvo el caso de una disposición del derecho interno del Estado lo exija, este no está obligado a ejercer tal protección. Requisitos para lo que es una protección diplomática. Primero, es necesario que haya sido una violación del derecho internacional imputable al Estado autor del hecho al que se considera internacionalmente ilícito. Segundo, la persona afectada por ese daño debe ser nacional del Estado, ya, que ejerce la protección diplomática, aunque existen casos excepcionales en el que no se requiere el requisito de nacionalidad. Tercero, dado el carácter subsidiado de las acciones internacionales, tiene que haber previamente recursos que se agoten del Estado. Ya. Les voy a dar, para finalizar, un pequeño ejemplo. En sí son dos ejemplos. El caso Avena. ¿Qué fue lo que pasó en el caso Avena? Estados Unidos ejecutó y dio pena de muerte a ciertos mexicanos y la nación no notificó al consulado
de México, porque este caso es de México. Ahí se respetó la protección diplomática. Ese es uno. El segundo es el caso Legrand, donde se volvieron involucrados dos hermanos alemanes en el estado de Arizona, en el cual cometieron el asesinato de un representante de un banco, y Estados Unidos los ejecutó. Al igual que pasó en México, no notificó, como es el protocolo, a la embajada de Alemania. Bueno, finalizo mi tema. El siguiente, le doy paso a mi compañera Aileen. Todo suyo. Buenas noches, docente. A mí me tocó lo que es la naturaleza jurídica y protección diplomática. Tenemos esta tradición de este derecho entre naciones que deja casi la entera discreción en los estados. El tema del tratamiento de sus nacionalidades. Quienes no tienen derecho directo o obligaciones en el ámbito internacional. También pueden El objetivo de este artículo es estudiar la naturaleza jurídica de la protección diplomática con un fin de diluir un efecto en un derecho de los estados, de los individuos, dado el avance progresivo del derecho. Vamos a ver lo que son los antecedentes generales. El origen del derecho del Estado es proteger diplomáticamente a sus nacionales en el extranjero. Tienen arriesgados orígenes históricos con sus antecedentes. Se pueden rastrear a medida de la figura de las cartas de represilia, cuyo el uso declararía de la aparición de un Estado moderno. Compañero, ¿le puede cortar ahí un ratito, por favor? Esto tiene las actividades de sus nacionales en el exterior. Este periodo concuerda con la época del mercantilismo. Es el origen del derecho de un Estado que tiene en protección diplomática. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. El tema a tratar es sobre la discrecionalidad en el ejercicio de la protección diplomática. El Estado debe ser considerado como el único juez facultado para decidir si considera su protección, en qué medida lo hará y cuándo le pondrá fin. La protección diplomática es un derecho discrecional que corresponde exclusivamente al Estado que lo ejerce. ¿Qué es la discrecionalidad en el derecho internacional? En definitiva, discrecionalidad significa que el Estado decide en base a sus propios intereses si ejerce o no el derecho, qué contenido da a la reclamación y qué hace posteriormente con la reparación recibida. Goza de absoluta discrecionalidad en el orden del ejercicio de la pretensión jurídica en que concreta la protección diplomática. Le voy a mostrar un principio de la discrecionalidad. Le voy a leer un principio. La discrecionalidad es la facultad que en el ordenamiento jurídico otorga a un juez o un funcionario para que decida según los principios o estándares que considere justificativamente de aplicación ante la interminación o carácter abierto de la norma jurídica a aplicar. Puede depender de las consideraciones en particular de un orden político ajenas al orden concreto. Gracias. Todo suyo. Buenas noches, estimada tutora. El día de hoy voy a hablar acerca de los requisitos para la protección diplomática y la nacionalidad de las personas. Como primer punto tenemos las características, que es un derecho del Estado a favor de sus nacionalidades que se encuentran en otro país. Las medidas de solución pueden ser negociación, mediación, conciliación, arbitraje o arreglo judicial.
Como punto 2 tenemos la situación de las comisiones especiales de reparación. Estas son vías de canalización de los reclamos de extranjeros lesionados de sus derechos sobre sus bienes o a su vez sobre su persona. Tenemos como punto 3 orígenes, evolución e interpretación. Esto nos trata de decir acerca de la protección diplomática surge de la práctica de los estados y sus relaciones mutuas. Punto 4. Derecho del Estado. Hacer valer un derecho propio, el cual es hacer respetar a la persona. Quinto, derecho del individuo. Según el artículo 36, literal 9 de la Convención de Viena, deja asentado que contiene derecho a favor del individuo, pero que el canal para asegurar el ejercicio de la protección diplomática a través del Estado es su nacionalidad. Sexto, sociedades versus accionistas. Los accionistas que invierten en una sociedad en el extranjero tienen que asumir el riesgo que el estado de la nacionalidad pueda surgir. Puede negarle o no la nacionalidad, la protección diplomática. Puede darle o no la protección. Punto 7. Tenemos las posiciones intermedias, que consiste en que el sistema europeo, el Instituto de la Protección Diplomática, no se acepta como un estado puga. Literal 8. Restricciones a la procedencia. Para prevenir el abuso de reclamos de extranjeros en Latinoamérica, decidieron incluir en sus constituciones nacionales o leyes internas disposiciones declarando que el extranjero tiene las mismas leyes que el nacional. 9. Presupuesto para la procedencia. Los requisitos que identifican a la nacionalidad del solicitante de protección son residencia legal y habitual en el estado que solicita la protección. La continuidad de dichas circunstancias, que es la fecha en la que se produjo el daño y la fecha en que se realiza la presentación oficial de la reclamación. Punto 10, tenemos la denegación de justicia, que consiste en la negativa de admitir el acceso a los tribunales ordinarios a través del retardo injustificado, mediante el dictado de una sentencia injusta o parcial. En la actualidad, podemos decir que la protección diplomática ya no tiene la titularidad de la defensa de la nacionalidad, sino que ahora la nacionalidad puede acudir directamente ante los estados internacionales para hacer valer su derecho, incluso contra el estado de su nacionalidad. Como conclusión tenemos que la protección diplomática se puede llegar a acuerdos amistosos por medio de la mediación o conciliación, con el fin de solucionar los conflictos y depende del Estado brindar o no la protección una vez comprobada la violación a los derechos. Esta protección es necesaria para los ciudadanos nacionales y extranjeros, ya que los ampara al existir vulneraciones de derechos por estados internacionales y a su vez evita que se sigan violentando normas. Gracias, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Bueno, estimados compañeros, hemos concluido con la exposición. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.